Yo no puedo hacer una definición de usos del suelo si no pienso en la disponibilidad de agua. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Unos usos intensivos del suelo donde no hay agua, donde tenemos para Bogotá que traernos agua de otra cuenca, de la macrocuenca Orinoco, tenemos que traernos a la cuenca Magdalena Cauca para poder abastecer nuestras poblaciones. Por supuesto, tenemos que buscar esas posibilidades, pero si uno pudiera tener un territorio planificado, sus cuencas planificadas y pudiera tomar decisiones claras en torno a dónde hacer unos desarrollos productivos intensivos como país, con unas disponibilidades hídricas importantes, pues son mucho más sostenibles y además con unos costos menores para el país. Y resaltando el tema de la participación de las comunidades en esa toma de decisiones. Si bien hay unas autoridades ambientales, una infraestructura y una institucionalidad importante, estos órganos consultivos como los consejos de cuenca son relevantes y hay que darles ese papel que tienen. Y desde el Código de Recursos Naturales de Colombia, pues que es del año 74, estaba claro que para estructurar un plan de ordenación y manejo de una cuenca se debía consultar a los usuarios de esa cuenca. Entonces, lo que hace la reglamentación de los consejos de cuenca del Ministerio en el año 2013 es reconocer ese papel de quien vive ahí, de quien produce ahí y demás en la toma de las decisiones. Y una cosa que quiero llamar la atención y es lo que está significando que nos pongamos de acuerdo en temas de las competencias para gestionar el agua. Entonces, ¿quién planifica a nivel nacional las cuencas? Que es el ministerio sentado con otros ministerios, y esa relación interministerial es absolutamente trascendental para la gestión integral del agua. Y lo que significa el papel de las autoridades ambientales regionales en planificar las cuencas de manera regional con los actores de esas cuencas. Y lo que significan las responsabilidades sectoriales. Este no es solo un tema del gobierno, sino que hay que permear la participación de lo que significan los sectores en la gestión integral del agua. Entonces, si Minagricultura y los gremios hacen una planificación que es distinta de la minería y cada uno, el tema de los puertos y del transporte fluvial, que son absolutamente importantes para el país y que ahora están siendo impulsados de manera muy relevante para el río Magdalena, pues también implica que yo pueda restaurar las zonas para que no esté teniendo todo el tiempo aporte de sólidos en el río Magdalena y tengamos que ser dragados cada 6 meses que nos cuesten todos los recursos del país. Ahí hay que pensarnos en que no es solo un tema de inversión en infraestructura, sino que esto de la gestión integral del agua juega un papel muy importante en la competitividad y que el abastecimiento humano, la política también reconoce en el 2010 que es la prioridad nacional es el abastecimiento de la gente, pero sin dejar de pensar en que en la cuenca están todos los resto de las actividades productivas. Pero ya cierto, José, dame un inicio. Entonces, algunos retos, digamos, legislativos que son de carácter muy inmediato. El tema del proyecto de ley del río Bogotá, que pues lo tendrán ustedes en discusión en el primer semestre del 2015, una sentencia del Consejo de Estado que dice que hay que pensarse cómo hacer una gerencia estratégica y un fondo para manejo de los recursos de todos los proyectos que se vayan a manejar en el río Bogotá, que es de estricto cumplimiento y que para la presentación del proyecto de ley de ese que ustedes tendrán en discusión, pues obviamente de manera muy pronta. Una ley de Plan Nacional de Desarrollo que como ustedes ven, la que estamos terminando, tiene muchos temas ambientales como el tema de páramos, de rondas, de humedales, que siguen siendo una tarea pendiente conjunta entre todos los estamentos del país. Y entonces ahí hay que pensar si realmente la salida es que cada ecosistema tenga una ley distinta, una ley de páramos, una ley de humedales, una ley que respete las rondas, pues un tema de pensarnos las cuencas de manera integral y lo que significa esa gestión. Y una cosa muy importante es el tema de pago por servicios ambientales que haga sostenible que ciertas comunidades ayuden en la conservación. Uno no hace eso por una decisión altruista del país, sino porque entre todos reconozcamos que hay unas comunidades cuidando sus ecosistemas estratégicos para que se sostenga la oferta, que necesitan vivir, que necesitan unas condiciones lo suficientemente buenas y que eso implica que fortalezcamos en términos legislativos el pago por servicios ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. José, antes de seguir con una conversación más abierta, quiero introducir al presidente de la Cámara, presidente Fabio Amin. Doctora Amin, muchísimas gracias por su participación. Y la senadora Rosemary Martínez,
Partido Cambio Radical también, que ha sido una de las fundadoras del grupo parlamentario y sigue respaldando la misión. Muchas gracias, senador. José. Muchas gracias. Me dicen que vamos a tener un lanzamiento por ocupación de hecho en 25 minutos a las 10:30, ¿verdad? Hay que entregar el salón, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, digamos, más como una conversación más en unos temas. Claudia tocó, pues, digamos, la política integral del recurso hídrico. Yo señalo, pues, evidentemente, que son flujos, son aguas que corren, hay que mirarlo desde arriba hasta abajo, la planificación es muy importante, la conversación intersectorial es importantísima, el Ministerio de Vías, el Ministerio de Energía, el Ministerio no pueden ir como tan separados, porque debe haber, digamos, un mismo recurso, digamos, una planeación mucho más exacta con las vocaciones que hay. Son las planificaciones, digamos, a trabajar dentro de la materia, la estrategia de agua. Y segundo, pues antes yo no recuerdo que tuviéramos bien la disponibilidad, la oferta y la demanda en la entrada, ya vamos progresando mucho más nosotros también, tenemos ya, digamos, unos estudios técnicos mucho más importantes. Entonces, aquí en la mesa hay expertos técnicos, hay expertos del sector privado que están gestionando el recurso hídrico, están los representantes. Yo invito, por ejemplo, a hacer algo más conversacional, más rápido sobre unas primeras reacciones. Yo quiero arrancar quizás primero y preguntarle a Tomás simplemente, bueno, eso del recurso hídrico y cómo vamos a hacer una negociación sectorial, con qué elementos o cómo se haría algo así. Brevemente, ¿se puede hacer algún modelo o podemos tomar decisión informada? Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por estar acá. Yo sí creo que, digamos, se ha destacado muchísimo de que tenemos que avanzar hacia una gestión integral de cuencas. Yo creo que hemos todavía fraccionado muchísimo, ¿no?, la visión de cuenca. Digamos, la cuenca del Magdalena, por ejemplo, no, digamos, se ha propuesto y Claudia lo mencionó, digamos, un consejo de la cuenca que realmente decide nuestra actividad en ese gran territorio, ¿no? O sea, en este momento no hay nadie realmente responsable del manejo integral de toda la cuenca, ¿no? Hay que construir la visión. Y creo que, por ejemplo, la cuenca del Magdalena, en desarrollo eléctrico, hay nuevos distritos de riego, cada vez estamos presionando más y más sobre el recurso agua, y yo creo que ya estamos en el límite de que la red se va a reventar. Vemos que el Maldonado yo creo que ya estamos en el límite, y es una cuenca que todavía sigue manteniendo, ¿no?, tienen 150.000 pescadores, sigue depurando el agua. No es que decimos, bueno, el río Magdalena tiene la capacidad de depurar, el costo que nos estamos ahorrando por tener un río todavía relativamente sano y que limpia, ¿no?, digamos, la porquería, si lo decimos así de cierta manera, del 80% de la población de Colombia. Es increíble, ¿no?, y lo hace gratis, ¿no?, de cierta manera, pero eso todo tiene un límite. Finalmente seguimos con más proyectos hidroeléctricos, cada vez alteramos más los regímenes hidrológicos, no tenemos caudales hidrológicos. Realmente es un río y otro río ya en el mismo Orinoco, ¿no?, en la cuenca del Orinoco, desarrollo agropecuario, agroindustria, todos van a depender del agua, ¿no? Todos se demanda agua, pero realmente nadie está preguntando, como lo está diciendo Gustavo, cuáles los requerimientos de esos ecosistemas acuáticos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, para nosotros desde TNC, de Clean Nation Conservancy, hemos ya desarrollado, por ejemplo, un modelo hidrológico, digamos, de gestión de agua para toda la cuenca, digamos, introducir cómo se comporta el agua dentro de la cuenca, cuáles son todas esas demandas, cuáles son todos esos efectos acumulativos. Digamos, el sector hidroeléctrico está generando régimen hidrológico, lo que está diciendo, ¿no?, el sector agropecuario cada vez va a demandar más agua. Entonces, finalmente, no es solo dejarle un poquito de agua, sino cómo digamos, cuál es el régimen de agua y la cantidad de agua que tenemos que mantener en ese río para que se mantenga saludable, que mantengamos todos esos servicios ecosistémicos, ¿no?, de amortiguar inundación, de mantener el recurso costero, digamos, todos esos beneficios que realmente son muchísimo mayores, los manejáramos bien, digamos, como lo hacían los ENURs, digamos, ver cómo podemos realmente decir, bueno, cuáles son esos límites, cómo podemos, ya tenemos esas herramientas, digamos, todavía para usar estas herramientas para la toma de decisiones, ¿no?, apoyar el licenciamiento, apoyar, ¿no?, la misma gestión de la macroecología. Ya tenemos esas herramientas, ¿no?, un modelo hidrológico que puede simular ya qué impactos puede tener el cambio climático en un futuro, qué impactos podemos, si ponemos 20 hidroeléctricas más en la cuenca, qué va a pasar con la Mojana, que es como el gran río en ese río, ¿no?, si lo
terminamos presionando hasta que lo vamos a reventar, ¿no? Entonces, finalmente, creo que ya tenemos esos elementos para realmente gestionar mejor esa cuenta. Perdón, entonces, diciendo, o sea, sí hay manera de generar escenarios y sentarse con los sectores y decir, mire, esta es la cantidad de agua, cuál es su necesidad energética, cuál es la necesidad, digamos, en pesquería, etcétera, y tomar unas decisiones más informadas con una ciencia. Digamos, ya tenemos unas características como esas. Yo quisiera preguntarle a la doctora Mí, que está acá, que nos ayude aquí sobre la agenda legislativa y, digamos, algunas cosas que se le puedan ocurrir a usted mismo ahora que está viendo estas presentaciones. Pues muchas gracias y un saludo muy respetuoso para todos. Nos corresponde, en nombre del Congreso de la República, expresar el compromiso que nos asiste a los senadores de la República y a los representantes a la Cámara de abordar todo lo que respecta a cuál debe ser la estrategia del agua. Y allí sí que vienen competencias y retos legislativos. Realmente me inquieta, y seguramente haber tenido la oportunidad de participar desde el inicio del conversatorio hubiera sido aún más enriquecedor, pero nos inquietan los temas de verdaderamente establecer quién tiene las competencias y de quién son las responsabilidades. Y allí sí que toca hablar en temas de retos legislativos y ojalá pues podamos contar con el conocimiento, con la experiencia de todos los que se sientan en esta mesa y todos los que participan de las discusiones para establecer primero unas reglas de juego, si es necesario a través de un proyecto de ley o varios proyectos de ley. Por supuesto que están en curso los temas como el proyecto de ley de Río Bogotá para revisar los temas de la cuenca, pero también tenemos que hacernos preguntas como qué pasa con el Magdalena, qué pasa con el Cauca, qué pasa con la Mojana, qué pasa con las ciénegas. Allí veo también el tema del proyecto de ley de protección de zonas de manejos especiales, que son los páramos, los bosques, los altos andinos, las zonas prioritarias y los humedales y zonas de rondas hídricas, poder integrar todas estas discusiones y no hacerlas aisladas solo por el interés que le asista a una bancada del interior del país con respecto al tema del Bogotá o que les asista a una bancada con respecto a la zona de influencia del Magdalena. Aquí debe ser una responsabilidad desde la nación, desde el ministerio, con una clara estrategia y por supuesto definiendo las responsabilidades y las competencias de cada uno de nuestros niveles de gobierno. Yo sé que en esa sumatoria de esfuerzos las alcaldías hacen algo, las gobernaciones tratan de hacer algo, la nación a través del ministerio podrá hacer lo propio, los demás institutos, pero muchas veces estas sumas aisladas de esfuerzo no nos llevan a conseguir un resultado verdaderamente que impacte. Si pudiéramos lograr que la conversación intersectorial y esta conversación entre sectores de gobierno fuere por un principio rector más clara, muy seguramente en poco tiempo avanzaremos mejor en lo que tiene que ver con nuestra estrategia del agua. Entre otras, no veo en los retos legislativos, doctor Germán, querida senadora Martínez, por supuesto hoy también que veo aquí al senador Juan Diego Gómez, no veo el tema de las CAR. Nosotros hace algunos días quisimos abordar la discusión de las autoridades ambientales regionales y nos quedamos en las ganas y nos quedamos en la intención y no abordamos de fondo una reforma a estas corporaciones autónomas regionales que vienen siendo una rueda suelta, por cuanto incluso en la mayoría de los departamentos ni siquiera existen secretarías de medio ambiente y secretarías de agua que puedan ser también interlocutores válidos con la mayoría de las responsabilidades que tienen los entes territoriales. Un mensaje claro por parte del Congreso, y no me corresponde a mí, por cuanto tenemos aquí al doctor Juan Diego Gómez, que ha actuado como quien inauguró y quien va a clausurar la agenda de discusión de la mañana de hoy, nuestra disposición de asumir con juicio el estudio en lo que corresponde a los retos legislativos que se deriven de las discusiones que ustedes han planteado y de estas importantes mesas de trabajo que desde lo que el caucus conservacionista promueve hasta los demás miembros desde la sociedad
civil de nuestro país promueven en la discusión de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto, senadora Martínez. Bueno, Gracias. primero que todo pedir excusas. Estábamos desde las 7:30 con el ministro de Vivienda y la ministra de Transporte y toda la Comisión Sexta de Senado y la Comisión Sexta de Cámara conjuntas, porque hoy se va a dar una apertura de un proyecto muy importante para que Colombia siga avanzando en la vía y siga avanzando en la vivienda, porque muchas veces acá en Colombia los grandes terratenientes compran tierras, las inflan y no permiten que Colombia tenga el sueño de ustedes, los americanos y los estadounidenses, que tienen vías, no como las de nosotros, que la doble calzada podría ser una vía pequeña entrando a su casa, para nosotros una vía importante. Solo me resta saludar a nuestro presidente de la Cámara, mi compañero de 3 periodos, y hoy la máxima dignidad de la Cámara, y a cada uno de ustedes, decirle que no solo lo que él dijo de las CARES es sumamente importante, sino que este conversatorio yo lo convoco, si alguien lo tiene, para la próxima, con antelación, académicos, campesinos, artesanos, tanto hoy agradecer que el presidente de la Cámara, el doctor Aviv, nos acompañe, un hombre comprometido, un hombre de país, un hombre que ha repetido las veces que ha querido, porque siempre está en los momentos más importantes para esta Colombia, y que hoy está dando un presidente un ejemplo único. Eso no se veía en la Cámara en los 3 periodos, dejar hablar a la oposición y hablar a la unidad nacional con vehemencia, pero un presidente todos los martes y miércoles salir a las 12 de la noche, eso no lo había visto yo hace muchos años. Hago ese aplauso hoy en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ustedes haciendo patria, y eso es lo que necesita Colombia. Fuera de que las CARES ha sido un problema que más se ha vuelto político o politiquero, porque son nombrados por políticos o nombrados por incidencia política, hay un problema muy grande en Colombia, y gracias a Dios en ese entonces estaba con el presidente Aviv, nosotros paramos el Código de Minas. Y es tan importante en este momento para nosotros, quienes amamos el ambiente, quienes queremos ese pulmón para nuestras nuevas generaciones, para mis nietos, es importante aprovechar, presidente Aviv, usted, que no solo hace parte de la unidad nacional, sino usted está construyendo paz para nosotros. Es importante que en el próximo año llegue el Código de Minas, pero en la mano de ustedes. Si regulamos el Código de Minas, que lo paramos en el 2006, será importante, importantísimo. Miren, la Colosa es la 7ª reserva forestal de los colombianos, queda en el departamento del Tolima. Se hizo el debate académico, se trajeron académicos y se trajo la población. Se hizo una pedagogía que donde se sacaba oro, dejaríamos de ver frutales, maíz, frutas, flores, y lamentablemente se exploró y ahora va para la explotación. Entonces yo creo que estamos acá con la máxima autoridad, que será muy importante que él se comprometa, como lo acaba de decir, y nosotros los senadores y los representantes de la Cámara, llegar a reformar el Código de Minas. El Código de Minas es muy importante, porque él depende que sigan explorando y explotando a Colombia. Y que bueno, como lo digo después del anterior que habló del presidente, el Congreso tiene que tener claro que el mañana y el presente y el hoy es cuidar el medio ambiente. De lo contrario, moriremos de pulmón, moriremos más pronto de lo que tenemos que morir. Yo soy operado de pulmón, nunca fumé, vivo en La Calera, más o menos amanezco con 8 grados todos los días. El neumólogo, que es un científico presidente de Latinoamérica como neumólogo, me dijo: en La Calera vas a vivir, si vas a vivir un año en Bogotá podrías vivir 30 años. Llevo 2 años y 7 meses, respiro aire, y eso es vida. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchísimas gracias. Representante Blanco, por favor. Buenos días. La verdad es que yo quería también traer a la mesa el tema de las CAR. He entendido que pareciera existir un divorcio más que una rueda suelta entre quienes definitivamente son la autoridad de las regiones para los temas medioambientales, pero fundamentalmente esto que tiene que ver con los temas hídricos. El tema que obviamente se ha convertido con el paso del tiempo en un tema politiquero, más que un tema técnico y objetivo. Y Antioquia, que es una
población. Uno encuentra una autoridad en un municipio de 125 municipios aquí en nuestro departamento, una autoridad con el conocimiento local, no existen los recursos además en los presupuestos. Esta autoridad se le ha ido ligando a las CAR y las CAR obviamente con el problema de desconexión que tienen de lo departamental y de lo nacional, en el entendido que en departamentos de la magnitud del nuestro, que sí existen secretarías medioambientales y alguna autoridad hídrica, pero siento yo que hay que hacer un gran esfuerzo del Ministerio, obviamente ligado al tema de la legislación. Por eso se ha traído a colación el tema de las CAR no una vez, sino 5 o 10 veces en legislaciones anteriores, para mirar su modificación más que su supresión. Y segundo, pues sí dejar sentado sobre la mesa que este no es un tema exclusivamente público, es un tema público-privado, donde hay una responsabilidad muy grande del sector privado que en algunos sectores asume esa responsabilidad, hay que aplaudirla, y muchos de ustedes representan el sector privado en esta mesa, pero también otros en el sector privado que no la asumen y que por el contrario hay que castigarlos, que son los que hoy de manera irresponsable, por ejemplo, verten sus líquidos o sus desechos a algunas cuencas o en algunas aguas que son para el consumo humano, para el consumo animal o para el riego, etc. Siendo esto de responsabilidad público-privada, pues obviamente sería muy importante escuchar también qué piensan desde los privados que están representando a esos sectores y cuáles otros que pudiéramos invitar a que al segundo foro, los que se van a hacer, van a participar con nosotros. Acabas de preguntar a alguien de la parte del sector privado, lo que yo, pues, si alguien quiere hablar del sector privado, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Es como siempre fantástico estar acá con todos ustedes y ver unas exposiciones tan claras y que dan muchas luces en muchos asuntos. Solamente quería decir que es muy bueno ver que Colombia por fin está pensando o está planeando para el peor escenario. Colombia decimos que es el país del Sagrado Corazón de Jesús, es porque planeamos en función del mejor escenario y que ojalá sea el mejor escenario, porque si no se pueden hacer cosas afortunadamente no catastróficas. Pero también es importante reconocer que es un país en conflicto, que es un país con muchas dificultades y que el desarrollo sostenible, de acuerdo a lo que hemos visto, también implica el desarrollo social, el desarrollo económico. Y Colombia tiene un gran lastre y es la ilegalidad. La ilegalidad en nuestro sector extractivo destruye mucho más que la peor de las compañías. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la inactividad no está protegiendo el ambiente. La inactividad y el negar el desarrollo sostenible de la industria minera o de la industria que ustedes quieren considerar no está protegiendo el ambiente. Está dándole más cabida a la ilegalidad para que se pongan con mercurio en las cuencas hídricas y con eso hagan un daño que es irreversible o al menos que tomará centenares, muchos años de recuperar. Entonces, eso quiero llamar la atención de que esa inestabilidad no va a proteger al ambiente. Lo segundo, la importancia de alinear los incentivos. Es que este país se cuida si todo el mundo interioriza lo que significa cuidar. Y eso significa, me gustó mucho el concepto de generar incentivos a las comunidades, incentivos a las alcaldías locales, incentivos a las compañías, incentivos a todos a que vayan, a que su mejor escenario posible sea el cuidado del medio ambiente. Y el tercer elemento que es muy importante es que no son enemigos, o sea, la industria extractiva no es enemiga del medio ambiente. La industria extractiva no es o una cosa o la otra. Claro que existen las formas de convivir en el ordenamiento del territorio, en el entender que esto no solamente le compete un nivel de acción, sino que va a tener un impacto regional, pero que es una corresponsabilidad con los otros actores. Normalmente siempre tendemos a buscar solo un responsable, y el responsable casi siempre pues, es una empresa o un artículo,
pero la que hay que generar es una comunidad, y la comunidad está representada en varios elementos, y eso es lo que yo creo que debemos también tener en cuenta de la necesidad de la simbiosis, de la necesidad de los incentivos para todos, que no son solo económicos, sino que también hay de otros tipos, y de entender que nada es bueno o malo. Y una cosa que sí que me llama mucho la atención, y con esto cierro, es la importancia del timing. Colombia viene a un postconflicto y necesitamos soluciones de corto, mediano y largo plazo. Necesitamos corregir ya el edificio que se va a caer, necesitamos corregir ya amigos y amigos que van a estar echando el público del país, para poder tener un escenario en el que sea recuperable y en el que no solo la industria continúa, sino que además las comunidades tenemos con qué vivir. Gracias. Gracias. Yo quería... Okay. La importancia, estabas hablando de la importancia de alinear nuestros incentivos, que Marco, que acaba de llegar, darle un minutico antes de mi intervención, quería simplemente para terminar uno de los continuando del sector privado un poquito desde la cuestión de... Tranquilo, dale. Pues quería, bueno, estoy rescatando varios de los puntos, trabajar sobre la institucionalidad, es una parte que se ha venido trabajando en varios lados, trabajar desde el punto de vista también de los incentivos, dependiendo de cómo se para trabajar estos planteamientos. Ricardo, yo quería preguntar si tenías por ejemplo, sobre la institucionalidad, tú tienes tanta experiencia que has trabajado tanto gracias al sector de la... Gracias, José. Bueno, muy rápido porque tengo 3 segundos para hablar, pero yo quería solamente reaccionar al tema, y es, primero que todo, entender que cuando hablamos de agua estamos hablando de desarrollo, y eso es muy importante. Uno de los problemas que se tenía o que se tiene en las entidades públicas es separar el tema del agua, el tema ambiental, del tema minero, del tema agrícola, del tema energético, cuando es el principal insumo. El agua es el principal insumo del desarrollo del país, y en eso es muy importante. Actualmente se está elaborando el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Es importantísimo, señor presidente, que se revise muy bien ese plan basado en eso. ¿Qué es lo que queremos para Colombia? ¿Cuáles son las actividades económicas que también queremos en Colombia? Hoy día nuestra economía, nuestro PIB está basado principalmente en minería, en hidrocarburos, pero ¿qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con el resto de temas? Y además, ¿dónde está el agua? Entonces a nosotros cuando se nos pedía por parte del sector minero, del sector hidrocarburos, decir dónde está el agua, pero no podemos decir de dónde está el agua, porque además el Sistema Nacional Ambiental, empezando por el Ministerio de Ambiente o los institutos de investigación encargados de decirle al sector energético, el sector agrícola, dónde estaba el agua, pues no tenemos las capacidades. Los institutos de investigación no fueron reestructurados, no fueron fortalecidos. Lo mismo que usted está hablando, señor presidente, con el tema de las corporaciones, de todo el SINA, porque son los institutos encargados de dar esta información para hacer lo que ya vimos que cada uno nos presentó. Todos esos planes están muy bien, los planes de ordenamiento están muy bien, están avanzando en pocas, pero ¿dónde está la información? Y lo que digo es, más que dónde está la información, es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que el ANLA, que es la otra gran entidad que debe estar presente en estas discusiones, es la autoridad encargada de otorgar los caudales, es la autoridad encargada de decir qué va a pasar o no va a pasar con determinado impacto, es la autoridad encargada de permitir sí o no determinados desarrollos en determinadas regiones, basado en ese balance hídrico, basado en la oferta hídrica, que como vuelvo y digo, los institutos y las corporaciones son los encargados de darla. Entonces, importantísimo revisar el tema del ANLA. No es suficiente el decreto 2041 que reglamenta la nueva ley ambiental en Colombia frente a las licencias, porque allí mismo en el decreto dice que se procurará fortalecer los institutos de investigación. No es procurar fortalecerlo, hay que hacerlo. Es necesario hacerlo ya, porque no hay agua en Colombia. Acá estamos hablando es que de una crisis que hemos vivido desde el año pasado y este año, donde se acabó el agua en la Orinoquía, se acabó el agua en la región Caribe, siguen los 300 municipios sin agua en Colombia. Vamos a estar ahorita cortas otra vez de un evento fuerte de sequía de enero y febrero, y por lo tanto nuevamente vamos a estar a punta de carro tanque, de paliativos, de muy corto plazo, de un solo mes. Colombia no puede seguir manejándose de esa manera, o sea, no puede tener un plan de desarrollo basado solamente a nivel de contingencias
largo plazo donde comience el fortalecimiento de la generación de información, del sistema de información nacional que le permite tomar decisiones para saber dónde están los páramos, dónde están los humedales, pero con institutos fortalecidos, porque si no, no es posible. En Colombia no hay hidrólogos, no hay meteorólogos, el IDEAN no tiene hidrólogos, no tenemos meteorólogos, no existe ni siquiera la carrera de pregrado en estas formaciones vitales para poder hablar del agua, porque no hemos querido, el Ministerio de Educación no lo ha hecho, las universidades tampoco lo han hecho, y seguimos con las uñas, el IDEAN sigue con las uñas sacando información para poder otorgarles, vuelvo insisto, a los sectores que fueron beneficiados con un plan de desarrollo para el desarrollo mismo de ellos, pero sin esa información. Entonces es fundamental la reestructuración del instituto, pero fortaleciéndoles, devolviéndoles los cargos necesarios, las maestrías necesarias para poder tener la información clarísima. Y como lo dije anteriormente, también el tema de las corporaciones, hay regiones en el país donde la tasa de deforestación inclusive ha aumentado, la Amazonía. Decimos permanentemente que la Amazonía es nuestro principal patrimonio de Colombia y de la región, pero resulta que la estamos deforestando mucho más. Acaba de sacar la tasa de deforestación y lo que mostró es que 120.000 hectáreas al año se siguen deforestando hacia la Amazonía y hacia allá mala deforestación. Aquí veo que están muchos congresistas de Antioquia, senadores y representantes de la Cámara. Estamos hablando anteriormente con la representante de la Cámara, Margarita, y yo le estaba diciendo, Antioquia es de los departamentos de la región andina donde más mostró hoy día la tasa de deforestación. Entonces, no solo que cuando hablamos del agua, también es muy importante, señores congresistas, que no separemos del agua, de los bosques, de los suelos, de la degradación misma del territorio, porque entonces, ¿de dónde viene el agua? Viene de ahí, viene de los bosques, viene de la humedad, viene precisamente de la capacidad que tienen las becas para eso. Entonces, hay que siempre integrar la degradación que se está haciendo hoy día en el territorio versus la oferta hídrica del recurso. Y muy importante, vuelvo insisto, no es solamente pedir los caudales necesarios para el fracking, los caudales necesarios para el sector energético, los caudales necesarios para el sector transporte, los caudales necesarios para diferentes actividades, para la minería, para hidrocarburos. No, es decir, dónde está la oferta y cómo hacemos para garantizar esa oferta para todos, empezando por el agua potable en Colombia. Gracias. Creo que el pato y de los pueblos. Marco, gracias. Acaba de llegar desde el punto de vista de Coca-Cola, gerente de... Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marco Ginán, gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola. Con muchos de ustedes he trabajado en diferentes escenarios del gobierno. Coca-Cola impulsa iniciativas de dos tipos de orden. Una macro, por el tema de las zonas de estrés, los fondos de agua, y otra muy puntual es en zonas específicas donde no hay agua. 4 millones de colombianos no tienen acceso a agua potable. Y me quiero puntualizar en este aspecto. Yo he visto que el gobierno nacional, con el apoyo del Congreso, ha habido mucho apoyo en temas sociales, en temas de comunidad, en temas de integración de comunidades. Sin embargo, han descuidado el impacto en las comunidades que hoy podrían tener los avances tecnológicos que hoy se pueden llevar con muy bajo costo. Yo creo que es necesario mirar un poco el impacto que puede haber en comunidades transformacionales con inversiones muy pequeñas gracias a la tecnología del agua. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en comunidades de 4.000, 5.000 habitantes llevándole agua potable a través de instalación de plantas. Pero hay comunidades de 500, 1.000, 1.500 personas que le podríamos llevar agua potable a través de filtros que son muy económicos. Entonces, a veces nos enfocamos en las grandes problemáticas y descuidamos las pequeñas, que son las grandes fuentes de inequidad de este país. Por eso yo le invitaría a pensar indudablemente en conceptos como las zonas francas sociales. Es importante poder llevar a través de la empresa privada mayor cooperación a zonas que ustedes definan y delimiten y qué tipo de compensación puede tener el sector privado. Y no me refiero a compensaciones económicas porque estamos atravesando la reforma tributaria y no queremos hablar de compensaciones tributarias. Tiene que haber otro tipo de compensaciones para el sector privado, pero focalizado en zonas que el Congreso defina, a través de cuáles son esas zonas sociales que quiere definir para llevar a este país, no necesariamente que todo el mundo tenga un nivel de ingreso superior al que tiene actualmente, pero sí una vida digna. Y la vida digna empieza por el agua. El agua hoy en día es un recurso vital para cualquier aspecto de inequidad. Cuando no hay agua, no hay inequidad, porque no hay salud, no hay vida, no hay desarrollo, no hay absolutamente nada.
De manera que la tecnología hoy nos puede permitir ese acceso. Entonces, llevar recursos a todos estos trabajos sociales que estamos haciendo a tecnología. Y van a ver que ahí vamos a encontrar, en términos de retorno de inversión, unas escalas inimaginables. Muchas gracias. Gracias, Marta. Me encantó que hayas dicho que empecemos en Perdón, un permiso. Perdón, Muchas gracias. tengo un debate sobre educación, entonces ya arranco la comisión, pero Muchas gracias y lo vamos a cargar. las mujeres estamos también cuidando el ambiente, no solo somos Cámara y Senado, las mujeres estamos hoy con el 50% de la luz. Muchas gracias. Quiero dar una ronda rápida, 3, digamos, intervenciones más que podemos hacer 4. Entonces, para que sea muy breve, quizás empezamos con la senadora Nubia del Ministerio de Agricultura. Bueno, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural queremos mencionar que tenemos una herramienta muy importante que es el CONVES 3810 que viene liderando el Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Este CONVES recoge muchas de la problemática y de las inquietudes que ha presentado el día de hoy. Hacer una propuesta en el Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el sentido de en la mesa de normatividad poder apoyar técnicamente estos retos legislativos. Nos llama mucho la atención por el tema de declaratoria de interés público, áreas de importancia estratégica para la preservación de recursos hídricos, viéndolo desde la participación de los gremios, el tema del pago y mantenimiento por el uso de los bienes. Desde la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, obviamente ya hemos esto también como un tema solitario de esta mesa de normatividad. Y muy puntualmente también contarles que nosotros tenemos la UCRA, la Unidad de Clasificación Agropecuaria, en donde obviamente podemos incluir el tema de recurso agua como un elemento planificador del desarrollo agropecuario y rural en Colombia. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Santiago Ochoa, vengo de Empresas Públicas de Medellín. Quisiera resaltar algunos de los elementos que hemos estado discutiendo que para el sector de servicios públicos resultan fundamentales. El primero de ellos es la necesidad de buscar esa articulación entre los ministerios para definir políticas públicas claras que incentiven la inversión en estos sectores. Nosotros en el Grupo EPM tenemos ahora una meta de crecimiento y con eso lo que le estamos dando el mensaje al país y a América Latina es que queremos invertir en el sector de servicios públicos domiciliarios, en el caso particular en la parte en que yo estoy en acueducto y saneamiento. Pero cuando empezamos a abordar los posibles negocios que podemos tener, o sea, la adquisición de una empresa de este tipo, nos encontramos con que si bien el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agua Potable, tiene unas políticas establecidas claras, hay una regulación normativa muy clara, cuando entramos a mirar lo que se define desde el Ministerio de Ambiente, también encontramos claridad en unas herramientas y unos instrumentos que se dan para regular el uso del recurso hídrico. Pero llegamos a las regiones y las corporaciones autónomas regionales le dan interpretaciones a la misma realidad diferente. Entonces, ante la misma realidad, acabamos en el grado de conciencia como qué tan consciente puede ser quien está de turno dirigiendo una corporación para que nos habilite o no a entrar a un negocio. Esto lo que nos está dando como resultado es que hoy por hoy prácticamente ningún negocio que queremos mirar en Colombia nos puede cerrar, porque quedamos a la voluntad de una corporación autónoma regional que nos impone con su criterio una serie de limitantes que hacen que financieramente no sea viable tener la prestación de servicios. Creo que eso es un elemento importante y el discurso de la doctora Claudia resaltar el tema del saneamiento de los ríos en Colombia. Creo que los instrumentos que hay son buenos, la aplicación de pronto hay que revisar cómo lo hemos hecho, porque las herramientas que tenemos como tal no nos están acercando a la meta, al contrario nos están alejando.
Yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión muy profunda en la medida en que somos capaces de crear instrumentos que nos acerquen a tener ríos que estén saneados. Prueba del tema de la articulación es el fallo sobre el río Bogotá, que a través de un instrumento jurídico del Consejo de Estado articuló las voluntades y las acciones que debieron acometer una cantidad de organismos que tenían que hacerlo por su función normal. O sea que ahorita que preguntabas cómo lo hacemos, conversando, nos sentamos en la mesa y ponemos las cosas claras sobre la mesa y vamos construyendo. Yo creo que no hay otra forma, pero tenemos que ser capaces de dar una mirada política al tema. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante en lo que se ha discutido hoy y que desde el Senado puede hacer un trabajo muy importante, habilitando mejores herramientas para que quienes tienen el interés de invertir en estos sectores encuentren la oportunidad de hacerlo. De lo contrario nos va a pasar lo que nos ha ocurrido siempre, que queda toda la carga del desarrollo de la infraestructura en el gobierno nacional. Y el gobierno necesita también invertir en otros sectores. Entonces lo que vamos a obtener es que la solución de servicios públicos de calidad para muchos habitantes en el país pues se va a ir aplazando en el tiempo. Nosotros hoy en el Grupo EPM no solo operamos en la ciudad de Medellín, tenemos varias empresas regionales en Antioquia, una en el Atlántico, y estamos operando en la ciudad de Quito. Y el otro elemento que quiero resaltar, que lo mencionó también la doctora Claudia en su presentación, es que si no hay un ajuste en la ley 142, las ciudades pequeñas, intermedias, pequeñas y el sector rural no van a encontrar forma de desarrollar una prestación de servicios de acueducto alcantarillado de calidad, porque no hay cómo hacerlo. La ley 142 impulsó de manera muy efectiva el desarrollo de estos sectores en las grandes ciudades, pero en las intermedias, pequeñas y el sector rural no. Y el COMPES que se está discutiendo para el sector rural abre una posibilidad muy importante, pero si no se articulan estos otros elementos, se nos va a quedar otra vez una letra muerta muy bonita, pero que no vamos a ser capaces de llevar a la realidad. Yo creo que esos dos elementos son muy importantes y creo que el Senado tiene una oportunidad maravillosa de poner a todas las regiones de Colombia a que tengan unos servicios públicos del siglo XXI y salir por fin del siglo XIX, porque realmente cuando vemos lo que ocurre en nuestros campos hay una brecha supremamente grande que todavía tenemos que cerrar. 30%. Muchas gracias. Bueno, ahí hay mensajes de trabajo, pues mucha gente también de administración, institucionalidad, o sea, algo está señalando eso. Entonces me parece que es un punto que digamos hay que trabajar y que hay que ciertos puntos hay que mirarlos con otra lupa. Yo entiendo que las cosas grandes están como más o menos, pero las cosas pequeñas están quedando por fuera y hay personas que hay que empezar a revisar ese tipo de servicios. Pero sí rescato mucho, todo el mundo está viendo la articulación de hablar, de dárselo un factor. Yo quiero acusar aquí de Omar Franco, que es el director del IDEA, porque yo entiendo más, no sé si incidencia, no incidencia o qué, pero que van a sacar el segundo estudio nacional del agua. Yo no te pido que los chives aquí nos hagan una chiva sobre lo que va a pasar o no, pero digamos si hay un avance importante, teniendo yo una información de cantidad de disponibilidad que antes no teníamos y no sé qué tanto puede hacer, no sé qué tanto puede ayudar a las gestiones de las necesidades. Bueno, gracias por la invitación, un saludo para todos los representantes, por supuesto, presidente de la Cámara. Gracias. Pues sí, rescatar varias cosas y entre esas, no solamente anunciar que vamos a entregar el Estudio Nacional de la 2014 en el mes de diciembre al país y con esta información preliminar, como las solicitas, pues comentarle que es bastante preocupante el panorama, en la medida en que, así como lo manifestamos con el anuncio de la tasa de deforestación y el crecimiento de la tasa de deforestación del país, hace poco menos de 2 meses, cuando el Instituto por primera vez en su historia le entrega al país una tasa anual de deforestación. Eso resulta bastante importante en la medida en que el Estudio Nacional de Agua recoge, nosotros es una realidad, cuando ve cómo la tasa de sedimentos del país aumenta sustancialmente. Estamos pasando de un potencial de 340 millones de toneladas de sedimentos del país a un número superior, no lo voy a chillar, quiero simplemente manifestarles que aumenta
la cantidad de sedimentos en el país. Sobre el río Magdalena y Cauca aumentan los sedimentos en el país, en los ríos. La demanda aumentó, de acuerdo con cómo se estaba viendo potencialmente la demanda en el 2010. Nosotros tenemos proyectado en 2019 una demanda de recursos hídricos de cerca de 70 millones de metros cúbicos al año. En este caso, esos indicadores de aumento de la demanda se están dando lugar, o sea, se está viendo progresivamente el uso del recurso. Y pues allí yo quisiera básicamente resaltar que inclusive de acuerdo a los indicadores que nosotros manejamos en el Estudio Nacional del Agua, el índice de uso del agua igualmente también empieza a mostrar las nuevas regiones que antes no estaban. Y eso es la relación entre oferta y demanda. Y lo que quiero básicamente advertir es que en alguna región del país la oferta está siendo superior, la demanda está siendo superior a la oferta. Luego hay una condición bastante crítica para algunas regiones, potencialmente hacia donde vamos en los próximos meses, como lo manifestaba Ricardo, con el tema del fenómeno del Niño, como lo hemos venido anunciando en este semestre. Entonces, ante esa realidad y ante esa información que pretendemos entregarle al país en el mes de diciembre y la intención que tenemos con el Ministerio de Ambiente es poderlo entregar en enero ya, cuando podamos en un acto protocolar entregarlo al país. Sí quisiera resaltar algunas cosas que me preocupan, que realmente vale la pena que las sometiéramos a discusión en su momento con ustedes en el Congreso, si es para un proceso de ley. Es un tema de lo que nosotros hemos denominado la gestión de la demanda de recursos. Y allí hay una cifra bastante compleja, que es donde las corporaciones autónomas regionales están trabajando su proceso de gestión de recursos hídricos solamente con el 25% de los usuarios. Eso significa un desconocimiento casi del 75% de los usuarios del recurso hídrico. Luego, la gestión pública asociada al agua solamente está llegando prácticamente al 25% de los usuarios. ¿Y por qué esos son los que conocemos? Porque los conoce la corporación, los demás no. Entonces, obviamente, hay un alto grado de desconocimiento de cómo llegar realmente al usuario y cómo empezar a trabajar un tema que sin lugar a dudas me parece importante, y es cómo nosotros hoy día podemos seguir trabajando escenarios asociados de la construcción potencial de hectáreas, al aumento potencial de las hectáreas de cultivo, al aumento potencial de la ganadería, al aumento potencial de la industria, al aumento potencial de la energía, al aumento potencial de todos los sectores de vivienda y de todas estas líneas, sin considerar los documentos técnicos y análisis técnicos asociados al recurso. Entonces, a mí sí me parece preocupante es que cuando nosotros proyectamos un país, lo proyectamos en la información de base y ningún sector incorpora efectivamente información técnica para planificar su progreso o su desarrollo sectorial. Y eso es dramáticamente difícil, porque no puede ser posible que a hoy nosotros tengamos que seguir, como dice Ricardo, produciendo información con todas las limitaciones que tenemos para que ningún sector productivo en el país tenga la capacidad de incorporarla. Eso realmente sí resulta ser complejo. Y allí es donde uno aspiraría efectivamente que hubiese una concurrencia y de alguna manera entendiera al sector productivo que puede crecer y puede desarrollar su proceso siempre y cuando tenga como marco claro en dónde está el recurso. Y aquí es donde no nos hemos puesto de acuerdo. Porque el desarrollo se puede, pero con lo que realmente se pueda tener y no simplemente sobre una proyección meramente económica. Entonces, nosotros hemos venido planteando el tema de que la gestión de la demanda empiece por pensar en un país con envases multipropósito, que tenga la posibilidad de regular el recurso hídrico para varias actividades. Aún tenemos un país asociado a una tabla de energía solamente embalses para producción de energía, pero no tenemos embalses que produzcan el aumento de las hectáreas de cultivo, la posibilidad de suministrar el agua potable a las veredas, la posibilidad de prestar servicios futurísticos de una forma más amplia, más generosa, e integrar ese concepto de embalses multipropósito sería bastante importante. Y algo que realmente nos preocupa a nosotros es el tema de las aguas subterráneas en Colombia. Ese tema es bien importante en la medida en que nos aproximamos a temas como el fracking y que se generan unos debates técnicos asociados a esto. Pero el tema del agua subterránea y la calidad de esas aguas para poder posible uso, o por lo menos tener un elemento de juicio, la escala de trabajo en donde hemos podido llegar con la agencia, con el IDEAM y la Agencia Nacional, lo que reemplazó a Jiménez, que es hoy, no, el Servicio
servicio geológico colombiano, la escala de trabajo termina siendo muy poca. Es decir, tenemos tan solo el 30% del territorio colombiano con estudios de línea base puntuales. Y eso es completamente complejo en la medida en que el agua subterránea se convierte en una alternativa de uso muy importante. Y ese recurso está sin explorar, sin estudiar adecuadamente y tenemos que profundizar en eso. Yo simplemente cierro, José, con señalarles a ustedes que el tema de las tasas de uso y las tasas asociadas al uso del recurso, somos tal vez uno de los países que más desprecia, digo yo, entre comillas, el escenario de pagar por el agua que usamos para sistemas de desarrollo. La tasa por uso de agua en Colombia da pena. Realmente gestionar el recurso hídrico con menos de $1 por metro cúbico es prácticamente imposible, y allí surgiría también un trabajo especial. Cierro entonces con decir a los senadores que es el tema del ordenamiento del territorio. Si nosotros bien estamos cumpliendo aquí la ley 142, hay que revisar la función de que la demanda de recursos hídricos sea absolutamente clara e identificada. También sí tengo claro que si nosotros podemos tener la mejor política del agua, el mejor instrumento de gestión natural del agua, pero si nosotros no llegamos a la ley 388, que es la del ordenamiento del territorio, no estamos haciendo nada, porque los consejos municipales en este país, más que las corporaciones autónomas regionales, son los dueños del territorio. Y cualquier cosa que nosotros definamos sobre el territorio a través de una política pública que no logre llegar a ser escuchado a través del Consejo Municipal, y que el ordenamiento del territorio tenga claro en dónde se puede hacer desarrollo, muy difícilmente vamos a avanzar. Yo creo que el gran problema del deterioro ambiental del país es que tenemos un proceso bastante desarticulado del uso del territorio a través de la planeación municipal, a través de los planes de ordenamiento territorial, a los planes de ordenamiento, planes básicos de ordenamiento territorial. Es allí donde tenemos que llegar. De lo contrario va a ser muy difícil. Mire, perdón, se han dado 2 minutos. La ley 388 nos dejó unas enseñanzas bien importantes, que es poder estructurar los planes de ordenamiento territorial de los municipios. En la primera versión de los POT se dejó una gran porción de los municipios como zonas de protección. Hoy esas zonas de protección están limitadas aproximadamente a un 40-50% de lo que hace unos años se pensó que era lo que se tenía que llegar. Esos territorios no existen. ¿Por qué? Porque a través de la ley 388 se habilitaron suelos para cualquier condición de desarrollo municipal, y ahora los conflictos del uso del territorio provienen desde esa situación, porque no hay quien pueda ponerle foto a esa condición de uso, respetando la autonomía municipal, porque es un debate que hay que dar en el Congreso seguramente. Pero sí creo que si nosotros no nos detenemos a pensar en eso, muy difícil entre la política hídrica, la política de recursos naturales, la política minera, la política, todo va a ser difícil de poder conseguir, porque adicionalmente hay algo muy grave que señalaba la senadora Martínez. El recurso minero está por encima del recurso agua en la legislación colombiana, porque el recurso minero está considerado como un recurso estratégico para la nación. Lo que le parece un complejo es que el recurso agua, que es el que da la vida para la nación, no tenga ese mismo criterio. Gracias. Fred, por favor. Sí. Beatriz de Vivienda, por favor, si también puede compartir algunas palabras. Gracias, buenos días. La ANCA se encuentra comprometida con todo el desarrollo del medio ambiente a través de la firma del protocolo verde ya hace más o menos 2 años. Venimos trabajando fuertemente en el desarrollo sostenible del país. La vivienda particularmente ha generado también líneas verdes, preferencias de tasas, para que todo aquel empresario que quiera trabajar en todo lo que sea amigable con el medio ambiente, pues encuentre un respaldo en la banca. Entonces nosotros somos un banco ambientalmente correcto, socialmente justo y económicamente viable, y así queremos que lo entiendan y lo vean todos, y que encuentren el apoyo en nuestra banca para todo lo que sea el desarrollo sostenible de mi país. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, yo creo que el cierre va a ser bastante interesante, porque digamos, hay una serie de temas puestos sobre la mesa de muchos, pues, obviamente el tema es complejo, pero recordarles que además vamos a tomar cada uno de esos temas en mucho más detalle, porque cada uno de los temas está haciendo. Pero antes de cerrar, yo tenía una última intervención. Sí, quiero introducir al representante Jacuzzi del Partido Liberal, también parte de la mesa directiva. Sí, también
parte de la mesa directiva de este grupo parlamentario. Doctor Rusni, muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Un saludo a todos, compañeros. Les pido disculpas por haber llegado tan tarde, pero tenía otra agenda al mismo tiempo, pero solamente para reafirmar el compromiso que tenemos con la Fundación y con esta iniciativa parlamentaria para sacar adelante una agenda que sea coherente con el desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, doctor Rusni. Senador Juan Diego Gómez, por favor. Con gusto. ¿Quién? Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Eduardo Hernández, trabajo en el Parque Nacional de Naturales de Colombia, represento a Julio Miranda. En este momento, ya que estamos trabajando el tema de la protección del agua, sí es importante como resaltar las dos líneas grandes que hay, que es primero conservar lo que tenemos y segundo fue la planificación en torno a los recursos. Entonces, inicialmente estamos abordando la planificación del territorio con instrumentos desarticulados, entonces obviamente van a los POCAS, y viene la parte minera y tumba todo esto, entonces obviamente esa articulación es muy importante para poder preservar el recurso en el futuro. Y la otra son realmente los recursos para conservar el agua y protegerlo, no existen. O sea, si bien hay una voluntad muy grande de parte de diferentes entes y instituciones en generar conocimiento, como lo decía, en generar unas líneas básicas, necesitamos tener recursos realmente para poder implementar cualquier acción de conservación, porque conservar pues cuesta dinero, conservar pues algo que sea accesible. Entonces nos llamó la atención en generar realmente una estrategia financiera realmente sostenible que permita tomar acciones de conservación para protección de los recursos. Digamos, nosotros en Parque Nacional tenemos la provisión de más del 50% de los colombianos en cuestiones de recursos hídricos están relacionados con parques nacionales y como tal no tenemos ni siquiera